esta semana ha sido una semana difícil, pero al final del día la victoria el Señor siempre nos la da, ¿verdad? Y yo, déjenme decirle, cuando empecé a escuchar de la gracia, del Evangelio de Gracia, al principio yo fui un poco rudo o demasiado rudo con mi sobrino Gabriel. Mi sobrino Gabriel vive en Santana, California. Y al principio cuando él empezó a hablarme acerca de la gracia, yo estaba entre la ley y la gracia y yo estaba un poquito rudo en todo esto y ya estaba definiendo realmente lo que era la gracia y lo que era el vivir en la ley. Y estaba un poquito ahí rudo con mi sobrino Gabriel, ¿verdad? Pero al pasar el tiempo, cuando me sumergí a estudiar la palabra de Dios, mi sobrino me dijo, lee este libro, escucha a este predicador, habla de esto, y yo empecé a estudiar y a discernir el Evangelio de la Gracia, ¿verdad? Y cuando al final me di cuenta que el Evangelio de la Gracia simple y sencillamente es por lo cual el Señor Jesucristo murió por nosotros. El Evangelio de la Gracia es por lo que el Señor Jesucristo vino a enseñarnos y por lo cual Él murió en la cruz del Calvario, para que todos nosotros tengamos una vida eterna, una salvación y vivamos una vida victoriosa, ¿verdad? Yo tomé decisiones incorrectas, al igual que la mayoría de nosotros cuando empezamos a escuchar acerca de la gracia y no creemos plenamente lo que el Señor habla a través de su palabra y permanecemos en dudas y permanecemos en situaciones que decimos, híjole, esto no puede ser, ¿verdad? Unos versículos de la palabra del Señor, los que transformaron mi vida y los que me dijeron, esto es la palabra del Señor, es el primer libro de Juan, el capítulo 1, verso 17. Pero también uno de los versículos que me trajo a la realidad de lo que es el vivir en la gracia y predicar la gracia y predicar la palabra del Señor, es en el segundo libro de Corintios, y lo voy a leer ahí en el capítulo 3, si alguno de ustedes lo tiene, puede leerlo, en el verso 6, el cual dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu da vida. O vivifica, dice la Reina Valera. El Espíritu nos da vida, pero muchas de las veces nosotros estamos metidos en lo que es la ley. Pero cuando yo leía este versículo y decía, la ley mata, pero el Espíritu da vida. Entonces yo, ¿por qué tengo ganas de seguir escuchando la ley? ¿Por qué tengo ganas en todo momento de justificarme a mí mismo y de hacer justicia propia y acercarme a Dios a través de buenas obras y de hacer las cosas buenas? Y yo escuchaba predicadores competentes, predicadores llenos de la gracia, como Clifford Dollar, como Jimmy Swaggart y otros más, y escuchaba predicadores y yo decía, ¿estos predicadores están hablando la verdad o realmente están hablando algo que es irreal? Porque para los que estuvimos por mucho tiempo estudiando la ley o siendo enseñados en la ley, se nos hace irreal vivir o disfrutar de un evangelio de la gracia, disfrutar de este evangelio que nos trae paz, que nos trae seguridad. Y estudiando la palabra de Dios me encuentro con versos tan tremendos, ¿verdad? Que me hacen un switch en mi mente y transforman mi mente. Y yo digo, ¿cómo puede ser posible que durante tanto tiempo haya tenido yo un tipo de velo que no podía entender lo que era la palabra de la gracia? Como dice Corintios, ¿verdad? Ahí en el segundo libro de Corintios, capítulo 3, verso 6, y dice, hey, la letra mata, pero el Espíritu te da vida. Y luego me regreso cuando el apóstol Pablo les escribe en el libro de los Hechos, en el capítulo 20, para que usted lo busque ahí en su Biblia, Hechos capítulo 20, y voy a leer ahí el apóstol Pablo viene y le habla a los ancianos de Éfeso, cuando ya el apóstol Pablo está a punto de morir, está a punto de retirarse, y le manda hablar a los ancianos de Éfeso, y les dice, vengan para acá,
quiero hablar con ustedes porque esta a lo mejor va a ser la última vez que hable con ustedes y quiero reafirmar en ustedes el evangelio de la gracia. Quiero que en ustedes quede afirmado este evangelio. Nosotros estudiamos el libro de Éfeso y cuando lo estudiamos nos llama mucho la atención de saber quiénes somos en Cristo Jesús a través del libro de Éfeso. Somos creación de Él y a través del libro de Éfeso podemos ver la autoridad que el Señor nos da. Estamos sentados juntamente con Cristo Jesús en lugares celestiales. Somos la cabeza. El Señor nos dio por cabeza en la iglesia. Él es la cabeza de la iglesia y nos dio la autoridad a nosotros como iglesia. Y estudiamos el libro de Éfeso, pero el apóstol Pablo le llama a los ancianos de Éfeso y les dice: vengan para acá porque necesito hablar con ustedes y necesito reafirmar palabra en ustedes. Y cuando les habla a ellos, les dice allí en el libro de Hechos, capítulo 20, igual era el verso 24, dice: pero de ninguna cosa hago caso, dice el apóstol Pablo. De nada voy a hacer caso, ¿verdad? Dice aquí en el verso 24. Ni estimo estimada mi propia vida, ¿verdad? Para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. En otras palabras, el apóstol Pablo: yo no hago caso de mi vida. ¿Qué me importa mi vida? Yo me pongo en las manos de Dios y ahí es donde está la solución a todo. Ahí es donde está el triunfo que voy a tener. Mi vida le pertenece a Dios. Ya mi vida ya no tiene ningún sentido. Yo predico, dice el apóstol Pablo, el mensaje que Jesucristo me dejó, el mensaje de la gracia, el mensaje de la cruz del Calvario. Mi vida ya no es estimada en valor, pero cuando recibo esta palabra, mi mente hace un switch y digo: ¿cómo puede ser posible que yo haya estado tan ciego a tratar de vivir una vida bajo la ley o de justificarme a mí mismo en todas las cosas que trataba de hacer? Entonces, ahora, dice el apóstol Pablo en el verso 26, ahora predico fielmente el evangelio del reino, del cual yo soy partícipe el día de hoy. Yo participo de este evangelio. A mí, ustedes, les dice el apóstol Pablo, ya no me van a ver más, no se preocupen. Pero que quiero que queden selladas estas palabras del evangelio del reino. Y dice: ya les prediqué la palabra, ya les enseñé lo que les tenía que enseñar, ya les dije lo que tenía que hacer con ustedes. Ahora lo único que me queda a mí, mi responsabilidad, dice el apóstol Pablo. Por lo tanto, yo os protesto en el día de hoy que yo soy limpio de la sangre de todos ustedes. En otras palabras, el apóstol Pablo dice: ¿saben qué? Yo prediqué la palabra el evangelio que a mí se me dio, el evangelio de la gracia. Yo les enseñé todo acerca de la gracia. Y acuérdense que le está hablando a los efesios, a los ancianos, a hombres que ya se les había dicho qué autoridad tenían, en qué posición estaban, hombres que habían discernido de la gracia. Pero el apóstol Pablo les vuelve a afirmar el evangelio y dice: hey, fíjense, yo ya no soy responsable de ustedes, ya no soy responsable de su sangre. Yo ya les enseñé la gracia, yo ya les enseñé qué es el verdadero evangelio. Ahora a ustedes les toca continuar con esta responsabilidad. Ahora ustedes saben qué hacer con este evangelio. Ahora ustedes tienen la responsabilidad de seguir creyendo en la gracia, en el evangelio de gracia, o regresar a justificarse a sí mismos, ¿verdad? Y dice a la ley. Y dice el apóstol Pablo: yo no quiero que nadie me defienda. Hoy predico el evangelio de la gracia y yo no necesito que nadie me defienda. Yo no necesito que nadie esté tratando de defenderme. Es la cruz del Calvario lo que nos hizo a nosotros merecedores de ese evangelio. La cruz del Calvario es lo que a nosotros nos hizo merecedores de la gracia. La cruz del Calvario es lo que nos enseña a nosotros en qué posiciones estamos en Cristo Jesús. La cruz del Calvario es lo que nos dice que somos libres, que somos santos, que somos aceptos ante el trono de la gracia. Anteriormente nadie podía entrar
al trono de la gloria. Pero ahora en la gracia nosotros somos invitados de honor para entrar hasta el trono de la gloria y recibir misericordia. Somos los invitados de honor del Señor Jesucristo, ¿verdad? La gracia, amados hermanos, cuando nosotros recibimos el verdadero evangelio de gracia, ese evangelio de gracia nos empodera, nos hace poderosos. Y algunos dicen, ¿cómo? Si somos viles pecadores, ¿cómo nos va a empoderar? ¿Cómo es que nos vamos a volver poderosos? ¿Verdad? Y discutimos porque no queremos creerle al Señor lo que dice su palabra. Mire lo que dice el libro de Romanos. Vamos al libro de Romanos para que usted entienda mejor lo que es el ser empoderado en el nombre del Señor Jesucristo. Libro de Romanos capítulo 1 verso 16 dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Entonces, el evangelio de Dios te empodera. A todo aquel que cree en este evangelio de la gracia, el evangelio lo vuelve a usted poderoso. Dice la palabra de Dios, todo el que cree. Juntamente le dio primeramente y también al griego, porque el evangelio, la justicia de Dios, se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. En otras palabras, usted está empoderado gracias al evangelio de la gracia. Entonces, ahora finalmente yo puedo predicar libremente el evangelio de la gracia. ¿Por qué? Porque eso me da poder a mí, eso me da plenitud a mí, eso me da paz mental a mí, eso me llena de la gloria del Señor a mí. Si estoy enfermo, estudio el evangelio de la gracia, el cual me empodera para sanidad. Si estoy en bancarrota, estudio el poder de la gracia, estudio la palabra de Dios, porque eso me empodera a ser libre, porque en el reino de los cielos, cuando nuestro Rey es Jesucristo, no existe bancarrota en tu vida. Me empodera el evangelio, dice el apóstol Pablo. Es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Cuántos de ustedes han creído en este evangelio? Y de verdad, por mucho tiempo estábamos discutiendo entre la gracia y la ley. Durante mucho tiempo estamos tratando de discernir realmente esto es lo que yo debo de escuchar. Entonces, ¿por qué están todas aquellas iglesias tan llenas? Porque, ¿qué es lo que están escuchando? ¿Qué es lo que quiere escuchar la gente? ¿O qué es lo que está buscando la gente en una iglesia? Una alabanza con sinfonías, con muchas cosas muy, muy hermosas. Pero ¿qué es lo que te empodera? La alabanza, lo que te empodera es la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios aquí claramente. Dice, porque no me avergüenzo de este evangelio, porque este evangelio es poder de Dios. Y cuando usted tiene el poder de Dios, cuando usted tiene este evangelio, ¿quién le puede venir a hacer frente a usted? ¿Qué es lo que usted puede, o contra quién puede venir a luchar? Si usted está enfermo, empodérese del evangelio de la gracia. Si usted está necesitado, empodérese del evangelio de la gracia, ¿verdad? Esto produce poder. Cuando escuchas el evangelio, Dios ya ha puesto la victoria en tu vida. Cuando escuchas el evangelio de la gracia, porque es poder de Dios, ¿qué le corresponde a Dios hacer? Poner la victoria en tu vida. Bien sencillo, pero a nosotros se nos hace tan difícil poder entender este evangelio que trae vida y que trae victoria y que trae gracia y que trae amor, que trae soluciones a todas esas cosas, ¿verdad? En este evangelio Dios se revela como justicia para nosotros. Dios es justicia para nosotros, nos justifica, ¿verdad? Dios en este evangelio, fíjese lo que dice la palabra de Dios: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios, ¿para qué? Para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Ahora yo le digo, en este evangelio, ¿qué es lo que se revela? ¿El pecado?
En el Evangelio de la Gracia, a usted se le va a revelar el pecado como lo hace la ley, porque usted tiene que justificarse a sí mismo. En este Evangelio, lo único que se revela es la gracia del Señor Jesucristo. Lo que el Señor ya hizo en la cruz del Calvario por usted. En este Evangelio, el Señor no está tratando de revelar su pecado o avergonzarlo con el pecado que usted cometió. En este Evangelio, el Señor lo único que está tratando de hacer es hacerlo justo delante del Padre, hacerlo victorioso delante del Padre, hacerlo sano delante del Padre, llevarlo de gloria en gloria, de triunfo en Cristo Jesús, llevándolo. En este Evangelio no es para avergonzarlo. Este Evangelio no es para demostrar el pecado del hombre, porque ¿qué era lo que hacía la ley? La ley hacía que el pecado se viera, se era descubierto. En este Evangelio el Señor dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación, no para vergüenza, no para avergonzarlo, ¿verdad? Pues sí es cierto que hay un versículo de la Biblia ahí mismo en Romanos, ¿verdad? 3:23 dice la palabra, dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero eso es antes de que usted venga al Señor Jesucristo, porque cuando usted ya vino al Señor Jesucristo, el Señor nos hace aceptos, ¿verdad? El Señor nos acepta. Por la transgresión de un hombre, todos fuimos pecadores, fuimos llamados pecadores. Romanos capítulo 5, lo voy a leer. Romanos capítulo 5, verso 17, dice: pues por la transgresión de un hombre reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que recibieron la abundancia de la gracia y el don de justicia. Por uno solo, por Adán entró el pecado para todos. Hubo perdición, hubo pecado, hubo cosas horribles. Por uno solo entró el pecado. Pero dice ahí Romanos 5:17: por la transgresión de uno entró la muerte, ¿verdad? Y reinó la muerte. Pero por uno solo estamos reinando en vida, por Jesucristo, ¿verdad? Nosotros reinamos en vida. La justicia es un don de Dios. Cuando recibes ese don, vienes a ser justo delante de Dios. Porque la justicia, dice en Romanos 5:17, es un don. Entonces, cuando recibes el don de justicia, ¿verdad? Los reyes no están enfermos. Los reyes no están en bancarrota. Y no estoy hablando de la familia Reyes de Santana. Estoy hablando de los reyes que somos nosotros. Estamos viviendo en ese reino, en el reino del Señor Jesucristo. Nosotros no tenemos por qué pasar ninguna de esas situaciones, porque ahora que le conocemos al Señor, claramente lo que Él dice en su palabra, y recibimos ese don de justicia, tenemos que justificarnos nosotros a nosotros mismos. Si el Señor ya nos justificó, si el Señor ya nos perdonó, si el Señor ya nos hizo aceptos, si el Señor ya hizo que entráramos hasta los lugares celestiales juntamente con Cristo Jesús, entonces no permitas, amado hermano, que nadie te confunda, que nadie venga a decirte: no, es que tú tienes que hacer estas obras para que seas salvo. Pues no somos salvos por obras. La salvación no es por obras, para que nadie se gloríe. Las obras, las buenas obras, vienen cuando recibes el Evangelio de la gracia y empiezas a actuar de una manera diferente a la que estabas actuando, a vivir una manera diferente a la manera en la cual estabas viviendo. No permitas que nadie venga y trate de engañarte con este Evangelio, ¿verdad? Miren lo que dice Gálatas capítulo 1. Vayan al libro de Gálatas capítulo 1. Y voy a leer el verso del 6 al 10. Porque los gálatas estaban confundidos con este Evangelio. Dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de los que llamó a la gracia de Cristo para seguir un Evangelio diferente, dice el apóstol Pablo. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el Evangelio de Cristo.
Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciase otro evangelio diferente del cual os hemos anunciado, sea anatema. Está completamente claro. Si alguien está anunciando, es que no existe otro evangelio. El único evangelio es el evangelio de la gracia. Si alguien está anunciando otro evangelio que no es este evangelio, dice el apóstol Pablo, sea anatema, que esté bajo maldición. En otras palabras, dice el apóstol Pablo. Dice, ahora déjenme les explico algo. Dice, es que el apóstol Pablo era un poco duro. No, es que el apóstol Pablo era duro. Era un hombre que defendía a sus ovejas porque estaban encargadas de él y tenían que ahuyentar. ¿Qué haría usted si un lobo o un animal horrible, grande y fuerte viniera a atacar a alguno de sus hijos? Con lo que fuera, con un palo, con lo que tuviera cerca, se le iba a dejar encima y lo atacaría y lo golpearía hasta que el animal se alejara. El apóstol Pablo era lo que estaba tratando de hacer aquí. ¿Sabes qué? El que venga a anunciar otro evangelio que no sea el evangelio de la gracia, esté bajo maldición. No estará. Esté bajo maldición, porque este es el evangelio que yo les he enseñado. Este es el evangelio de la gracia. Algunos piensan que pueden predicar otro tipo de evangelio. ¿Y sabe qué? El apóstol Pablo es duro con estas palabras. Dice el verso 9, dice, como antes hemos dicho también, ahora les repito, si alguno os predica diferente evangelio del cual habéis recibido, sea anatema. Otra vez. Pues, dice el apóstol Pablo en el verso 10, pues busco ahora el favor de los hombres o el favor de Dios. ¿De quién estoy buscando el favor? Yo no estoy buscando el favor de los hombres. ¿O trato de agradar a los hombres? Dice el apóstol Pablo, les vuelve a hacer otra pregunta. Pues si todavía agradara a los hombres, yo no sería siervo de Jesucristo. No sería siervo de Él. No sería digno de predicar el evangelio de la gracia. De ninguna manera. Por eso, amados hermanos, cuando alguien venga y les enseñe un evangelio que no sea el evangelio de la gracia, un evangelio que sea diferente a lo que el Señor le enseñó directamente al apóstol Pablo y el cual nosotros predicamos, sea anatema, o sea maldito, que en otras palabras es, ¿verdad? Porque en el evangelio que nosotros estamos enseñando es un evangelio que da vida, que trae bienestar, que lo lleva de triunfo en triunfo. Mire, en el Antiguo Testamento había un rey llamado Sisac, que era un rey egipcio llamado Sisac, y este rey viene a robar los tesoros del templo, ¿verdad? Quiero concluir con esta parte para que me ponga mucha atención. Y viene y roba los tesoros del templo. Entre ellos roba los escudos que Salomón había hecho. Y esto es sorprendente porque eran escudos que Salomón había hecho de puro oro, de oro macizo. En lo cual estos escudos eran para defender al rey. Ahora imagínense un escudo medía lo que mide una puerta, ¿verdad? Un escudo estaba de oro, lo que mide una puerta. Imagínense lo pesado que debe haber estado, o lo hermoso que se ha de haber visto este escudo. Pues viene Sisac, este rey egipcio, y roba los escudos y se los lleva para su pueblo. Y Roboán, el hijo de Salomón, en lugar de ir a pelear por ellos, o en lugar de defender estos escudos, hace otros escudos de bronce y los limpia, los deja muy bonitos, los lustra y los saca a los escudos de bronce para que fueran semejantes al oro. Eran diferente material, se miraban igual, pero eran un material completamente diferente. Y Roboán permitió que esos escudos fueran robados por Sisac. Y
Y en lugar de ir a pelear, luchar por esos escudos y tratar de defenderlos, no. Él dijo que se los lleve, vamos a hacer otros parecidillos de bronce, ¿verdad? Que se parezcan a estos de oro. Y él hace esos escudos de oro. Ahora, el verdadero evangelio de la gracia es un escudo de oro lleno de verdad. Es un escudo de oro lleno de verdad, que cuando vienen las flechas o los dardos del enemigo y lo quieren destruir, amado hermano, ese escudo de oro que está recubierto de rectitud divina hace que todos los dardos del enemigo no puedan prevalecer, caigan. ¿Qué es el escudo el día de hoy en los hijos de Dios, en los cristianos? ¿Qué viene siendo el escudo? Mire, vaya al libro de Efesios, en el capítulo 6, y le voy a ver, capítulo 6, libro de Efesios, el verso 16, lo voy a leer, dice: sobre todo, tomad el escudo de la fe, con lo cual podráis apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿Cuál es el escudo que va a tomar el día de hoy como un hijo de Dios? ¿Los que hizo Roboán de bronce, o va a tomar el escudo de la gracia, el escudo con el cual usted puede apagar todos los dardos del enemigo, todas las flechas del enemigo? Este escudo es de oro, es un escudo lleno de rectitud de Dios, el cual está enfrente de usted, que el enemigo no puede quitarle, el enemigo no le puede quitar la justicia, el enemigo no le puede robar su paz, el enemigo no le puede robar el gozo, el enemigo no puede robarle absolutamente nada de lo que Dios ya le dio a usted el día de hoy. Pero el día que usted pierda este escudo, en otras palabras, el día que usted pierda la palabra de Dios o el verdadero evangelio, usted va a tratar de ir a agarrar un escudo de bronce que no le va a servir para nada, que va a tener que justificarse a sí mismo, que va a seguir usted en esa situación en la cual se encontraba antes de encontrar a Jesucristo, porque usted tiene que tomar ese escudo de oro lleno de justicia de Dios, el cual a usted lo va a hacer libre, el cual a usted lo va a hacer victorioso. Amado hermano, es tiempo de que usted, al igual que el apóstol Pablo, empiece a enseñar el evangelio de la gracia. Este evangelio, hermano, que trae poder. Dice el libro de Romanos, lo empodera. Este evangelio lo empodera. Está enfermo, está debilitado, está con dudas. Estudie la palabra, estudie el evangelio, que es poder de Dios para los que se salvan, para los que le creen. Amén. Dios le bendiga.